La teología es una palabra que, a ver, casi siempre nos lleva a pensar en la fe, en la devoción, en una búsqueda de consuelo o de sentido. Sí, en algo cálido, por así decirlo. Exacto. Pero, ¿qué pasaría si le quitamos todo eso? Si la abordáramos no desde la capilla, sino, bueno, desde el laboratorio, con la frialdad de un científico y la desconfianza de un escéptico. Y con la audacia además de quien se atreve a pensar contra sí mismo y contra toda una tradición. Es una idea que da un poco de vértigo, la verdad. Totalmente. Pues ese es precisamente el viaje al que nos invita el filósofo italiano Manlio Sgalambro en su Tratado de la Impiedad. Un título ya de por sí provocador. Y desde luego, hoy vamos a sumergirnos en los fragmentos de esta obra, que nos lanza un desafío, vamos desde la primera página. Observar a Dios fríamente, cálidamente, ya lo ha sido bastante. Es una declaración de intenciones total. Exacto, la misión que tenemos por delante es intentar desentrañar una teología que no es religiosa, una que cambia la veneración por el análisis y la fe, pues por la sospecha sistemática. Es una propuesta radical, no nos engañemos. Esgalambro no viene a decir que Dios no existe, como haría el ateísmo clásico. No, no es eso. Al contrario, lo toma como el objeto de estudio más serio y riguroso que se puede imaginar, pero lo hace despojándolo de todos esos atributos, sentimentales, consoladores, que milenios de cultura le han asignado. Lo que él busca, y lo dice con estas palabras, es una teología que sea posible como ayer lo fueron las geometrías no euclidianas. Vaya, geometrías no euclidianas. O sea, ya nos está metiendo en un terreno, bueno, puramente abstracto, ¿no? Muy riguroso. Puramente lógico. Una nueva forma de pensar lo impensable. Vale, pues empecemos por ahí, por la figura que llevaría a cabo esta tarea. Escalambro no habla de un creyente ni de un místico. Habla de un profesional, un nuevo tipo de teólogo. Exacto, un técnico casi, alguien que recupera lo que él llama la sombría profesionalidad de teólogos escolásticos casi olvidados, como los españoles Francisco Suárez o Melchor Cano. Espera, ¿quiénes eran estos señores? Porque me suena a que no son nombres que uno se encuentre todos los días. ¿Qué tenían de especial para que Escalambro los recupere? Pues eran teólogos de los siglos XVI y XVII, de la Escuela de Salamanca, un momento de un rigor intelectual tremendo. Lo que Escalambro admira de ellos es que trataban los asuntos divinos con la misma distancia y la misma frialdad técnica con la que un abogado trataría un código legal. ¿O un ingeniero un problema de estructuras? Justo. No había sentimentalismo. Dios era un objeto de estudio lógico, un sistema que había que desentrañar con las herramientas de la razón, por muy complejas que fueran. Era un trabajo, no una experiencia de fe. Entiendo. De ahí lo de profesionalidad sombría. Me gusta el adjetivo. Es como si el conocimiento de Dios no les trajera ninguna alegría, solo la satisfacción del trabajo bien hecho. Justo eso. Y de ahí Escalambro extrae el lema para su nuevo teólogo. El lema ya no es cuánta fe, tanta teología, sino todo lo contrario. A ver, Cuánta desconfianza, otro tanto de teología. Este teólogo se define por la ausencia total del instinto de veneración. o sea, es la condición indispensable. Es que Escalambro llega a decir que es precisamente la falta de este instinto lo que lo constituye como teólogo. Es un profanador por método. Ostras, es que eso es darle la vuelta por completo. Toda la idea de la teología suele ser buscar la unión con el principio, con el origen, y aquí el punto de partida es la separación, la distancia y hasta el desprecio. Menciona que el desprecio permite que el análisis ya no encuentre inhibiciones, y esa distancia es su principal herramienta de conocimiento. Escalambro usa una analogía brillante. Es como el arte de mirar a través de un vidrio intentando ver el vidrio. Ver el vidrio, no lo que hay detrás. Exacto. El objetivo no es lo que se ve a través de la ventana, el paisaje, el consuelo, el significado, sino la ventana misma. Es analizar el concepto de Dios en su estructura más pura, en su materialidad conceptual, por así decirlo. Y me imagino que esa estructura no es muy agradable. Como veremos, resulta ser bastante brutal. La teología se convierte en el ejercicio de la inteligencia en su forma más descarnada, libre de la necesidad de encontrar algo bueno o útil. Vale. Si tenemos a este teólogo que desconfía por sistema y que mira el vidrio en lugar del paisaje, ¿qué es lo que ve? Si este Dios no es el Dios de la fe, el del consuelo, entonces, ¿qué es? Aquí es donde la cosa se pone realmente inquietante, ¿no?
Aquí es donde Sgalambro da el salto más provocador. Sí, para él, Dios no es una entidad trascendente ni un padre amoroso. Dios es simplemente el mundo. El mundo. Pero no el mundo como algo bello o neutral, sino el mundo en su profunda extrañeza y sobre todo en su contrafinalidad. Contrafinalidad. Esa es otra de sus palabras clave. Suena a lo contrario de finalidad, de propósito. Se refiere a que el mundo es un caos sin sentido. No exactamente, y esa es la sutileza que lo hace tan oscuro. No es que el mundo no tenga un orden o un propósito, como diría un existencialista. Es peor. Peor. Tiene un propósito que va sistemáticamente en nuestra contra. El orden del mundo, dice Sgalambro, es sombrío. Y la prueba irrefutable de esa contrafinalidad, de ese orden hostil, es la implacable regularidad de la muerte. Hay una frase suya que es terrible que lo resume a la perfección. No se muere, se es destruido. Uf, es que es una distinción que te hiela la sangre. Totalmente. La muerte no es un ciclo natural, no es un volver a la tierra. Es un acto de violencia. Es la culminación de la hostilidad del mundo hacia el individuo. Por lo tanto, Dios, que es ese mismo mundo, se nos presenta como la cadena de causas y efectos que nos aprieta como una coacción física. Te aniquila. Eso es. Y esta idea, aunque parezca muy original, Sgalambro la conecta con una tradición filosófica que él considera el gran secreto de la filosofía moderna, el acosmismo. A ver, otro término técnico, acosmismo. Sin mundo, literalmente. ¿Qué significa eso exactamente? Suena que niega la existencia del mundo. Pero antes dijimos que para él Dios es el mundo. Me he perdido un poco. Es una idea sutil, sí. El acosmismo no dice que las sillas, los árboles y las montañas no existan. Lo que niega es el cosmos. Ah, vale. Es decir, el mundo entendido como una totalidad ordenada, benévola y con un sentido para nosotros. Para los acosmistas, esa idea de un mundo bueno y coherente es una ilusión. La única realidad verdadera es el principio absoluto. Llámese Dios, naturaleza o sustancia. Claro, como Spinoza. Exacto, a quien Sgalambro lee de esta manera. Al decir Deus sive natura, Dios, o sea, la naturaleza, no estaban haciendo una declaración poética, estaban disolviendo el mundo en un Dios que es pura lógica impersonal, pura necesidad, sin la más mínima traza de bondad. Entonces, al objetivar a Dios, al convertirlo en la estructura misma de la realidad, Spinoza, sin quererlo, nos lo entregó como una fuerza que, por el simple hecho de ser objetiva e indiferente, nos aplasta. Exactamente. Y Sgalambro lleva esto más lejos, hasta Kant. Afirma que la famosa cosa en sí de Kant, ese algo incognoscible que está detrás de los fenómenos, Sí, no es otra cosa que el conocidísimo Dios de la tradición. Una fuerza objetiva, real, pero a la que no podemos acceder y que nos determina desde fuera. El resultado es el mismo. Somos efectos de una causa que nos es ajena y hostil. El mundo no es nuestro hogar. Es el mecanismo que nos destruye. eso es. Entendido. Es una visión durísima. Y claro, me imagino que Sgalambro no tiene paciencia con nadie que intente, digamos, suavizar esta realidad tan brutal. Lanza dardos contra casi toda la filosofía, ¿no? Contra casi todas, sí. Su crítica es feroz. Desprecia por igual la filosofía de los devotos que buscan consuelo en un más allá, como la de los desencantados, los nihilistas modernos. Que eso es lo interesante. Uno podría pensar que Sgalambro estaría del lado de los desencantados, de los que dicen que nada tiene sentido. Para nada. Él los ve como dos caras de la misma moneda del consuelo. El devoto se consuela pensando, mi sufrimiento tiene sentido dentro de un plan divino superior. Claro. Y el desencantado moderno, por su parte, se consuela pensando, como nada tiene un fundamento último, nada importa realmente, así que mi sufrimiento tampoco es tan grave. Sgalambro considera que ambas son formas de evasión, porque para él las cosas sí tienen un sentido terrible. Y eso sí que importa, y mucho. Es un rechazo frontal a cualquier tipo de terapia filosófica. Total. Esto me lleva a su crítica de Ludwig Feuerbach. El filósofo alemán Feuerbach dijo que Dios es una proyección de los mejores deseos humanos, el deseo de justicia, de amor, de inmortalidad, y la respuesta de Sgalambro es una bofetada conceptual. Cito textualmente: Dios no se desea, literalmente, menos aún se tiene necesidad de él. Ostras. Proyectar nuestros anhelos en el concepto de Dios es para él una vulgaridad, una corrupción de la mente.
Llega a comparar las letanías teológicas, Dios es bueno, bello, sabio, con las letanías de los enamorados, gatita, alegría, amor mío. Vaya comparación. Considera que ese uso sentimental y religioso del concepto de Dios, bueno, atenta contra el orden de la mente. Entonces, si la filosofía y la teología no están para consolar, ¿para qué están? Hay una frase de Esgalambro que es casi sádica. Dice que el teólogo no debe mejorar la vida, sino... ¿Y empeorarla con todos los medios a su disposición? Es tremendo. Principalmente con el conocimiento de este Dios hostil para que el individuo sepa a qué atenerse. Es un conocimiento sin concesiones. Su valor no reside en su utilidad para vivir mejor o ser más feliz, sino en su verdad, por muy demoledora que ésta sea. Pero ¿qué valor tiene un conocimiento que solo sirve para empeorar la vida? Eso va en contra de, bueno, de casi toda la tradición filosófica desde Sócrates, que buscaba el conocimiento precisamente para vivir una vida buena. Esa es la pregunta clave. Y la respuesta de Escalambro nos lleva a su concepto central: la impiedad. El valor de ese conocimiento no es ético ni práctico, es un valor puramente intelectual, la afirmación de la mente frente a la realidad. Exacto, y aquí es donde entra esa distinción crucial que toma de San Agustín. Sí, la de los demonios. Dice San Agustín, los demonios creían en él, pero no creían a él. Y Esgalambro dice que el impío es como los demonios en esto. Los demonios no le tienen fe a Dios, no confían en su bondad, pero conocen su poder, aceptan su existencia como un hecho. Vale, el impío de Esgalambro, igual. No cree en Dios, no confía en Él, pero cree a Dios. Espera, para. Creer a Dios y no creer en Dios. Esto es súper sutil, pero me parece la clave de todo. A ver si lo he entendido bien. Creer a alguien es dar por bueno su testimonio, aceptar lo que dice como verdad. Ajá. Si Dios es el mundo hostil y su testimonio es la destrucción y la muerte, entonces creerle a Dios significa aceptar esa terrible verdad sin edulcorantes. Es por ahí por donde va. Exactamente por ahí. La impiedad es aceptar el testimonio de la realidad en toda su crudeza. Es la culminación de este proceso de conocimiento frío y distante. No es ateísmo, que sería negar al testigo. Claro. Es escuchar al testigo, entender su mensaje aniquilador y aceptarlo como la verdad. Es un acto de lucidez extrema. Esgalambro dice que es una estructura del pensamiento que se despierta en un momento dado y consiste en referirlo todo al origen, a Dios, y simultáneamente ser plenamente consciente de su indignidad. Es el juicio a través del cual el principio mismo es condenado por la mente que lo piensa. Un juicio donde la mente es el juez y Dios el acusado, y el veredicto es culpable. Entonces, la salvación, si es que hay alguna, no viene de Dios, sino de la propia mente. Efectivamente. Para Escalambro, la única vida que merece la pena es la vida de la mente. En ella, dice, el individuo se envuelve como en su único verdadero manto. Me encanta esa imagen. Y en esa vida puramente intelectual, la virtud suprema es la soberbia. Pero no la soberbia entendida como arrogancia vulgar, claro. No, se entiende. Es la soberbia como la afirmación de la independencia absoluta de la mente frente a Dios, frente a la realidad que la ha creado para destruirla. Se trata, y esta es otra de sus frases lapidarias, de llevar el amor de sí mismo hasta el desprecio de Dios. Es una inversión total de la moral agustiniana. Es la afirmación del yo pensante como lo más alto que existe. Es la afirmación de la individualidad en su forma más radical y pura. El razonamiento es este. La mente, al pensar el universo, de alguna manera se eleva sobre el universo, lo contiene, lo abarca. Por lo tanto, al pensar a Dios, entendido como ese universo hostil, la mente se eleva sobre Dios. La impiedad no es una carencia de fe, es la conquista de una autonomía intelectual absoluta. Es la separación consciente y definitiva del origen, no por una rebeldía adolescente, sino como el acto más riguroso y honesto de la inteligencia. Observar a Dios fríamente. Volvemos al principio. Después de este recorrido, la frase cobra una fuerza tremenda. El Tratado de la Impiedad de Manuel Galambro nos deja con esta imagen potente y subversiva. Es una teología sin consuelo, un Dios que es la misma realidad hostil del mundo. Y una filosofía que encuentra su máxima expresión no en la adoración, sino en un desprecio lúcido y soberano. Al final, Esgalambro nos obliga a cuestionar el propósito mismo del pensamiento.
Si el conocimiento no sirve para consolarnos, ni para hacernos mejores personas en un sentido modal tradicional, entonces, ¿para qué sirve? Su respuesta parece ser que el conocimiento sirve para afirmar la mente misma. Es un acto de soberanía. La mente se declara independiente frente a un cosmos que es, en el mejor de los casos, indiferente y en el peor, activamente destructor. El pensamiento es el único acto de libertad real. Y aquí nos queda una última idea para la reflexión. Scalambro postula que la verdadera separación, la auténtica libertad, no es separarse del mundo o de los otros, sino del origen mismo, de la causa primera. En una época como la nuestra, que está tan obsesionada con buscar raíces, con encontrar identidades, con la idea de pertenencia. Una búsqueda constante. Totalmente. Ante eso, ¿qué significaría encontrar la libertad no en la conexión con un origen, sino en el coraje intelectual de repudiarlo?